su pueblo victoria y al diablo derrota en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Este día, esta tarde es una tarde gloriosa, maravillosa, porque dos hermanos, dos personas, dos creyentes, dos hijos del Señor, hoy van a bajar las aguas para ser bautizados como lo dice las Sagradas Escrituras. Y en estos momentos vamos a orar. Vamos a hacer una corta oración presentando al Dios de los cielos, al Dios que no vemos, pero lo sentimos. Vamos a presentar a Él este momento glorioso para que sea el Señor que tome el control, el gobierno, y que su presencia se haga sentir en cada uno de nosotros. Oremos. Padre celestial, Dios maravilloso, aquí estamos en esta tarde para darte toda honra y toda gloria y toda alabanza. Te pedimos perdón en esta hora por nuestros pecados, porque sabemos que humanamente te fallamos. Perdona y límpianos con tu sangre en el nombre glorioso de Jesús. Como tu palabra lo dice en Isaías 59:2, que son nuestros pecados, nuestras iniquidades, lo que hacen división entre usted y nosotros los hombres. Padre, en esta tarde que no exista esa división, que en esta tarde usted escuche nuestra oración, nuestro clamor en este momento, que en esta tarde sus ojos estén, Señor, en este lugar, su presencia pueda manifestarse en este lugar, en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre, la honra y la gloria es solamente para usted. Cúbrenos con tu sangre, cúbrenos con tu poder, que tu gracia, tu sabiduría, tu amor, tu poder, tu unción esté con cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesucristo. En esta hora vamos a cantar una alabanza de adoración en el nombre de Jesús. Dios está aquí. Gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como el agua me puede huir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como el oleaje me puede oír. Santo, 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 mi corazón adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Aleluya, gloria a Dios. Santo el nombre maravilloso de Jesucristo. Así que pueden tomar su asiento por ahí. Voy a compartirles una breve palabra de parte del Señor. Esta palabra va a quedar guardada para que usted más adelante en el futuro usted pueda revisar este corto video y pueda darse cuenta de la palabra que se predicó esta tarde, este día, en este río maravilloso que Dios ha hecho. Dice la palabra del Señor en el nombre glorioso de Jesucristo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5. La Biblia dice, un Señor, una fe y un bautismo.
según las Sagradas Escrituras, solamente existe un bautismo, el único bautismo con el cual los apóstoles, los cristianos, hace más de 2000 años, fueron bautizados en el nombre o invocando el nombre de Jesucristo. Los apóstoles obedecieron a su Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre o bautizándolos en mi nombre. Esto es lo que dice la Biblia israelita nazarena, la Biblia judía, la Biblia original, bautizándolos en el nombre. Los discípulos así lo hicieron. Si registramos en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Claramente ahí Pedro da la orden junto con los otros discípulos. Dice la Biblia que bautizaron como 3000 personas invocando el nombre glorioso de Jesús, así como Jesús lo dijo en Mateo 28:19. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios que 5000 más, 5000 creyentes más se añadieron a la iglesia primitiva, un total de 8000 creyentes, 8000 personas que creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, le recibieron en su corazón y fueron a las aguas y fueron bautizados invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora reconocemos que la Biblia Reina Valera desde 1960 hasta entonces, esta Biblia dice de la siguiente manera, en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que ahí hay una adulteración y lo sabemos claramente en la actualidad por la Iglesia Católica, por la Iglesia Popular. Hay una adulteración y nosotros no podemos usar la adulteración. Nosotros tenemos que usar lo original como los discípulos recibieron y ejercieron lo original. ¿Qué es lo original? Bautizar en el nombre de Jesús. Ya en Mateo 28:19, en lo que se refiere Padre, Hijo y Espíritu Santo, fueron dos monjes católicos que ya está descubierto a nivel mundial, está descubierto por la historia, que adulteraron Mateo 28:19 según la Biblia, que nosotros los evangélicos más usamos desde el año 1960 hasta el día de hoy. Pero la verdad siempre sale a luz. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Así es. Al Señor nada se le escapa. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y por eso nosotros hacemos las cosas, todo en el nombre de Jesús, incluyendo el bautismo en agua, porque así está registrado en las Sagradas Escrituras. Es impresionante darnos cuenta en la actualidad, en las Sagradas Escrituras encontramos todos los bautismos, que son miles de bautismos solamente en el nombre de Jesús. Pero no encontramos ni tan solamente un bautismo registrado en el canon de la Biblia en el nombre de la Trinidad. Solamente los encontramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y es el único bautismo
del que el apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Si nosotros registramos la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 16, del 5 al 16, se va a dar cuenta que los apóstoles bautizaron solo en el nombre de Jesús la ciudad de Samaria, que no había recibido la palabra del Señor. Pero Felipe entró a la ciudad de Samaria y dice la Biblia que hubo un gran gozo, porque el poder de Dios se manifestó de una manera especial. Los paralíticos se levantaban, los cojos danzaban, el evangelio fue predicado en Samaria, y los que creyeron en Samaria, ellos están registrados en la Biblia, fueron bautizados invocando el nombre glorioso de Jesús. Hechos 8:16. También encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 44 al versículo 48. Allí dice la palabra de Dios que el evangelio llegó a la casa de Cornelio, y dice la Biblia que un buen grupo de hermanos recibieron a Jesucristo y fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Después del culto que tuvieron, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 48, que Pedro los fue a bautizar invocando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia encontramos al mismo apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que se le llama el eje de la iglesia primitiva, el apóstol que más trabajó para el Señor, el apóstol que más se fatigó para la obra del Señor. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, siendo llevado al agua y siendo bautizado, invocando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros registramos el libro de los Romanos, en el capítulo 6, del 1 en adelante, se va a dar cuenta que hasta los romanos fueron bautizados por el apóstol Pablo, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Si registramos la iglesia en Corintios, Primera de Corintios 1, 13 en adelante, también los corintios fueron bautizados invocando el nombre glorioso de Jesucristo. Si registramos el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27, dice la palabra de Dios que hasta los gálatas fueron bautizados invocando el nombre maravilloso de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Gloria a Dios. Si registramos los colosenses, también encontramos que fueron bautizados invocando el nombre del Señor. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero quiero decirle, no encontramos tan solamente un bautismo en agua realizado en la Trinidad. Si este video va a ser visto en las redes sociales, yo quiero decirle en el nombre de Jesús a todos los ministros que hablen la verdad en el nombre de Jesús, que den a conocer la verdad al pueblo de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que el pueblo creyente conozca la verdad en el nombre de Jesús, conozca que no hay otro bautismo, no existe en el mundo solamente el bautismo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así que si hay otros bautismos, serán doctrina de hombres, de otras organizaciones, pero no de la iglesia del Señor. Y la palabra del Señor dice
que si alguno predica un evangelio diferente, que sea anatema, lo dijo el apóstol Pablo. Y predicar un evangelio diferente es hablar fuera de la palabra del Señor. Todo creyente, todo hombre y mujer que cree en Cristo, por supuesto adulto, que cree en Cristo, debe de bautizarse, debe de venir a un río a ser bautizado invocando el nombre de Jesús, porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y resurrección con Cristo Jesús. Nosotros morimos, somos sepultados y somos resucitados con Cristo, lo dice la Biblia, el apóstol Pablo, con Cristo, no con tres. Solamente fue uno el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Solamente fue uno el que fue sepultado. Solamente fue uno el que resucitó entre los muertos. Y solamente fue uno el que ascendió a los cielos. Y en el nombre del que murió en la cruz del Calvario, cada creyente debe ser bautizado para muerte, sepultura y resurrección. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Quiero decirles que es un hermoso privilegio de parte del Señor llevar a cabo el bautismo como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron aquella multitud que creyó en Jesucristo, invocando su nombre. Yo me siento bendecido de parte del Señor, ser bautizado en el nombre de Jesús, como me lo ordena, como me lo dice las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Y todos aquellos que han sido bautizados, o no bautizados, mojados en un río, invocando la Trinidad, deben de acudir al verdadero bautismo, porque en el bautismo es necesario que se pronuncie ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para fundamento de lo que digo, yo le invito a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 1 al versículo 5. Allí dice la Biblia que el apóstol Pablo encontró a un grupo de discípulos que ya habían sido mojados, llevados al agua en el bautismo del profeta Juan el Bautista. Pero el apóstol Pablo le dijo: ya recibiste el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, dijeron ellos. ¿En qué fuiste bautizados? Pregunta el apóstol Pablo. En el bautismo de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo comenzó a enseñarles y a decirles de que tenían que ser bautizados invocando el nombre de aquel que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Alguien puede decir: hermano, perdone, pero el bautismo de Juan el Bautista venía de parte de Dios. Claro que sí, venía de parte de Dios y tuvo su validez mientras Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. El bautismo de Juan venía de Dios, tenía su validez mientras Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, era necesario que todo cristiano fuera a las aguas invocando el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Es impresionante. En el versículo 5 dice que aquellos discípulos que ya habían sido mojados por Juan el Bautista, humildemente aceptaron la palabra del apóstol de parte de Dios, y dice la Biblia que lo bautizó invocando el nombre glorioso de Cristo Jesús. Para eso se requiere humildad.
Para eso se requiere totalmente amar a Dios con todo el corazón. Hoy en día muchos saben, estudiosos de la palabra de Dios, conocedores desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, saben perfectamente, saben que el bautismo es en el nombre de Jesús, pero no, lamentablemente no tienen la capacidad, la humildad de poder rectificar cuando la palabra de Dios dice que rectificar es de sabios. Multitudes no quieren rectificar y abandonar la imitación y apropiarse de lo original. Así es. Aquí finalizo. Un hombre me dijo un día que vive en Miami. Estuvo aquí en mi ciudad. Y con este hombre hablamos una noche acerca del bautismo en la doctrina. Y este hombre se sintió molesto y esa noche, después de hora y media de platicar con él, se fue. Pero a la otra noche volvió. Seguimos dialogando en la palabra de Dios. Y este hombre me dijo que había levantado como 14 iglesias en diferentes países, con la ayuda de Dios, por supuesto. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? ¿Sabe, hermano? Yo así fui enseñado y así me voy a quedar. Qué lamentable que muchos en la actualidad han sido mal enseñados, utilizando la doctrina de la iglesia popular, y les ha llegado la verdad y no quieren rectificar. Qué lamentable, porque este es el tiempo de obedecer a Dios. Estamos cerquita de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es necesario hoy en día obedecer al Dios de los cielos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchos están siendo siervos de los hombres, pero no siervos de Cristo. Para ser siervos de Cristo hay que hacer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y nosotros en esta tarde, una vez más, venimos a hacer la voluntad perfecta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, obedeciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta tarde, gracias por esta palabra. Esta palabra, Señor, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Y estoy seguro en el nombre de Jesús que va a ser de bendición a multitudes. En el nombre de Jesucristo. Padre mío, en estos momentos le damos a usted toda honra y toda gloria. Y gracias por la vida de Joan, gracias por la vida de Alejandro, que hoy, Señor, han decidido, Padre mío, ser bautizados en agua, obedeciendo a tu mandato, obedeciendo a tu palabra. En el nombre de Jesús, que todo sea para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como ministro de Cristo, lo bautizo como manda la palabra de Dios, para muerte, sepultura y resurrección con Cristo, en el nombre de Jesucristo. Y ayudado Jesús, por seguir en sus caminos quiero Padre, bautízalo con fuego del Espíritu Santo, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los pies, que Él pueda experimentar tu poder, que tu promesa sea para Él.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, llénalo de tu amor, revístelo cada día de tu bendición, en el nombre glorioso de Jesús. Padre mío, produce en su corazón la buena voluntad de amarte, de glorificar tu nombre, de exaltarte, de dar testimonio de ti, de perseverancia, en el nombre de Jesús, que entre una sed profunda de estudiar tu palabra, de memorizar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Llénalo con tu Santo Espíritu, que tu promesa sea para con él, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Joan, Padre. Bendice su obediencia, en el nombre de Jesús. Y yo, como siervo de Cristo, como ministro del Señor, gloria a Dios, lo bautizo para muerte, sepultura y resurrección, en el nombre poderoso de Jesucristo. Siento yo en mi corazón, siento gozo desde que me bauticé, y de volver hacia acá me seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos, pero yo seguiré a mi Jesús. Para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, te pido por él, que lo bendiga, que le ayudes, Padre, que nunca se vaya a apartar de ti, que siempre, Padre mío, haya gozo en su corazón, en el nombre de Jesús, y que usted pueda bautizarlo con fuego del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, que él pueda hablar en otras lenguas, en el nombre de Jesús, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los pies. Padre, que tu amor fluya, tu poder fluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te pido por él. Señor, llénalo. Señor, ayúdale, Padre mío, a perseverar en tu camino, en el nombre de Jesús, a leer las Escrituras, a memorizar tu palabra, a perseverar, a servir a tu obra. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícelo, ayúdale, Padre, que él pueda hacer luz, Padre mío, para muchas cantidades de jovencitos y jovencitas que pueden llegar a conocer tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu presencia con él, tu presencia, tu poder en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para usted, la alabanza es para usted. Aleluya. Gloria a Dios.